Hola a todos, comenzamos aquí en este vídeo el desarrollo de la unidad dedicada a la revolución industrial y de sus consecuencias. En este primer vídeo vamos a tratar sobre la denominada primera revolución industrial. Bien, pues en la segunda mitad del siglo XVIII se inicia en Gran Bretaña lo que llamamos la revolución industrial. Va a suponer una transformación en la sociedad y en la economía muy importante en la historia de la humanidad. Va a desarrollarse en dos fases esta revolución. En una primera se comenzará en Gran Bretaña en el último tercio del siglo XVIII. Aquí van a aparecer nuevas fuentes de energía, la introducción de las maquinarias y la concentración de trabajadores en las fábricas. Se va a producir un importante desarrollo en los transportes y a inicios del XIX se va a difundir a otros países europeos. La segunda fase va a aparecer a partir de 1870 y aparecerán nuevos países europeos que no aparecen en la primera parte y en Estados Unidos y en Japón. En esta segunda fase vamos a tener la utilización de nuevas fuentes de energía como el petróleo o la electricidad y también nuevas formas de financiar las empresas, es decir, nuevas formas de mejorarlas, aumentarlas, en definitiva, de costear estas nuevas empresas. Y también aparecerán nuevos inventos. La revolución industrial también tendrá importantes repercusiones a nivel social, ya que va a poner fin a la sociedad estamental y supondrá el inicio del movimiento obrero. Veamos ahora en profundidad la primera revolución industrial. Bien, digamos primero que la revolución industrial consiste en un conjunto de cambios y reformas que van a hacer posible el paso de una economía principalmente agrícola y comercial a una economía industrializada. Eso va a ser posible gracias a la utilización de nuevas máquinas y fuentes de energía que van a permitir hacer más en menos tiempo, lo que va a llevar a un ahorro en los costes de producción de los objetos, de las manufacturas. Como ya hemos comentado, comenzará en Gran Bretaña alrededor de 1760, aunque a partir de 1780 será cuando se hace más importante, y terminará difundiéndose más tarde a Europa, principalmente a Bélgica y Alemania. Bien, vamos a ver las causas, es decir, ¿por qué ocurre en Gran Bretaña y no en otro lugar? Bien, pues en Gran Bretaña ya habíamos tenido la llamada revolución agrícola que ya habíamos comentado en un vídeo anterior. Entonces, gracias a esta revolución, pues va a aumentar la producción agraria gracias a la mejora en las técnicas, la utilización de fertilizantes, mejora en los instrumentos, se introduce la máquina sembradora, por ejemplo, la utilización del sistema Norfolk en lugar del sistema trienal de barbecho, y también se van a introducir nuevos cultivos como el maíz o la patata. A esto hay que añadir también que en la revolución agrícola se produce una concentración de la propiedad. Gracias a los cercados, a los cerramientos, la propiedad se va a concentrar en menos manos y eso va a posibilitar la introducción y cambios en la agricultura. Y también va a posibilitar que muchos campesinos pues, terminen perdiendo sus tierras y se conviertan a la larga en mano de obra que tendrá que ir a la ciudad a trabajar, y ya veremos que eso será importante en el desarrollo de esta revolución industrial. Bien, seguimos entonces. Esa concentración de la propiedad, como hemos dicho, supone o posibilita una utilización más racional del campo que le va a dar más rentabilidad a la producción. Y también se va a producir una mejora en la calidad del ganado, no solo porque se mejoren las razas, sino que gracias al sistema Norfolk, una de las hojas, una de las partes en las que se divide el campo, se va a dedicar a plantas forrajeras, plantas para alimentar al ganado, y eso lógicamente repercutirá positivamente en el ganado. Este aumento de la producción que hemos dicho va a repercutir de la siguiente manera. Este aumento va a mejorar la alimentación de la población y va a producir abundantes materias primas que van a destinarse a la industria. Todo esto lo comentamos en el tema anterior cuando hablamos de la revolución agrícola en Gran Bretaña. Otra causa es el crecimiento de la población, relacionado con lo que acabamos de ver. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener un crecimiento en el siglo XVIII, porque hay un descenso de la mortalidad. ¿Por qué hay un descenso de la mortalidad? Pues porque hay una mejora en la alimentación, como hemos dicho, y también porque se produce una mejora en la sanidad y en la higiene. Si muere menos gente y se mantiene aproximadamente la natalidad alta, pues lógicamente habrá un aumento de la población. Podemos ver la natalidad, que no baja mucho, pero sí la mortalidad. Este aumento de la población, ¿qué va a suponer?
Pues vamos a tener, por un lado, mayor demanda de productos, más personas necesitan una serie de productos, y por otro lado, relacionado con lo que ya hemos comentado, va a haber un aumento de mano de obra barata, es decir, mucha gente con necesidad de trabajo va a terminar, por el aumento de la población y porque ya no va a haber tanto trabajo en el campo, va a terminar emigrando hacia las ciudades y allí se convertirán en mano de obra de estas nuevas industrias que aparecen. También se produce una expansión comercial. Ya sabemos que Gran Bretaña es la mayor potencia comercial en la época y respecto al comercio exterior, pues saca grandes beneficios del intercambio con las colonias. Eso va a producir un aumento del tamaño de algunas ciudades, las ciudades más importantes, Londres, Liverpool, etc. Y por otro lado, el comercio interior también se va a aumentar porque se va a producir cambios tanto en los medios de comunicación como en las vías de transporte, sobre todo los canales y las carreteras, que hará que sea más fácil el comercio interior. Pues todo este desarrollo de comercio va a suponer un excedente, la aparición de un dinero sobrante, una cantidad importante de dinero, que se va a volver a invertir o que se va a invertir en la industria. Bien, ya hemos visto el por qué ocurre en Gran Bretaña, vamos a ver cuáles son las primeras industrias que aparecen relacionadas con esta revolución industrial. Para hablar de la revolución industrial, lógicamente, habría que hablar de la máquina de vapor, que es la que hizo posible el cambio de la industria, en la industria textil, en la industria siderúrgica, en la industria del metal. Y esta máquina de vapor no fue creada por él, pero sí perfeccionada por James Watt. Y lo que hace la máquina de vapor es transformar el calor producido por la combustión, se calienta el agua y el vapor que se produce mueve una serie de mecanismos, así que transformamos el calor en movimiento. Bien, pues la industria textil será la primera gran beneficiada de esto, y lo que hizo fue que se mecanizara el hilado y el tejido, es decir, las fibras se convierten en hilo y luego esos hilos son tejidos, y todo eso con máquinas que cada vez más irán utilizando esa fuerza del vapor. Se va a pasar de la manufactura a la industria. Es decir, ese trabajo que se hacía antes con herramientas muy simples, pues ahora se van a producir en un lugar con una maquinaria muy avanzada y la población se va a desplazar a esas fábricas y trabajarán allí. Habrá una concentración de trabajadores en las fábricas y esas fábricas y esas máquinas pues serán propiedad de un empresario. Respecto a la industria siderúrgica, también se va a beneficiar de estos cambios. Van a utilizarse una nueva fuente de energía. Se va a pasar del carbón vegetal al carbón mineral, a la hulla, que es un elemento que produce más calor. Y también la aparición de los altos hornos. Se va a pasar de las forjas a los altos hornos que producen con mayor rapidez, mayor cantidad de metal. Se consigue a partir de la mena de hierro o de otros metales un metal ya listo para usarse en menor tiempo y en mayor cantidad. Y este metal va a proporcionar la creación de máquinas nuevas y de herramientas para la agricultura, la industria y el transporte. Respecto al transporte, también se va a beneficiar de la máquina de vapor, lógicamente, sobre todo el ferrocarril y los barcos de vapor. Va a hacer que las comunicaciones sean más rápidas y puedan ser más lejanas, lo que va a impulsar el comercio y, de nuevo, la industria siderúrgica, porque se necesitarán máquinas para esos barcos, máquinas para los ferrocarriles, etc. Bien, pues hasta aquí este primer vídeo hablando en concreto de la primera revolución industrial. Espero que os haya parecido útil y gracias por verlo.